Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y que tu palabra llegue a todos los corazones necesitados, comenzando por el de este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La santidad completa, 2 Corintios 7:11. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estimados oyentes, la santidad es una condición interna que se muestra también por su condición externa. Una persona de santidad no solamente se asegurará que el interior de su corazón esté limpio, sino también el exterior. ¿Quién puede beber de una copa que esté limpia por dentro y sucia por fuera? ¿O quién puede beber de una copa que esté sucia por dentro y limpia por fuera? En cualquier caso, el utilizar esa copa sería repugnante. Una persona santa deseará agradar a Dios en sus pensamientos internos, sus actitudes y emociones, así como también en su apariencia exterior, sus acciones y lenguaje. Mateo 23:26 dice: Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Una persona que está sucia en su interior, su condición es reflejada en su estilo de vida exterior. Un modo de vida impía o sin Dios no puede ocultarse. Por otro lado, también se puede presentar una apariencia de limpieza exterior, pero estar lleno de maldad por dentro: odio, rencor, resentimientos, envidias, celos, contiendas, impurezas sexuales, mentiras, deshonestidades, deslealtad, etcétera, etcétera. Ahora, existen ocasiones en que una persona que acaba de llegar al camino del Señor será limpia por dentro, pero le tomará tiempo madurar en el Señor. Filipenses 1:6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todos debemos estar limpios por dentro y limpios por fuera. La santidad viene como resultado de una limpieza interior verdadera, hecha por la obra del Espíritu Santo. Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La persona que practica la santidad por dentro y por fuera, pondrá su corazón y afectos en las cosas celestiales y espirituales. Vivirá como uno cuyo tesoro está en el cielo, y pasará por este mundo como extranjero y peregrino. Todos podemos reforzar la santidad interior y exterior por medio de la oración, leer la Biblia,
reunirse en el templo con sus hermanos y hacer buenas obras a los domésticos de la fe y al prójimo necesitado. Recordemos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15, 16. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que el Señor Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizará una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter y naturaleza corrompida. Y ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha dado de su Espíritu para guiar al hombre en su nueva vida en Cristo. Esta obra ha llevado al hombre a participar de la naturaleza divina. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán de la verdad y recibirán mayores bendiciones y mayores promesas. Santidad es una de las características básicas de nuestro Dios. En referencia a Él, la palabra santidad significa absoluta perfección y pureza. Solo Dios es santo en sí mismo y por sí mismo. Pero vemos en las Escrituras que esta palabra también se aplica a personas o cosas que han sido apartadas y dedicadas al servicio del Señor. La palabra santidad tiene un significado que conlleva dos componentes, dos conceptos. Uno que es separación, consagración, y otro que es dedicación. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel santificaba los objetos o personas a través de un rito o ceremonia ordenada por Dios. Solo Dios puede santificar o declarar santo a algo o a alguien. Dios es santo y quiere un pueblo santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios declara santo a un nuevo pueblo a través de su palabra, su sangre y su espíritu, cuando por fe nosotros lo aceptamos y obedecemos. La santidad es esencial para la salvación. La santidad nos conviene a todos en nuestra casa. Vivir en santidad es necesario para ver a Dios. Esto es parte del plan de salvación. Comparemos las siguientes escrituras: Juan 3:5 y Hebreos 12:14. A través del nuevo nacimiento, Dios nos ofrece no solo un cambio de vida, sino una nueva vida. Una vida separada y dedicada para Dios. Porque como dice el versículo que leímos al inicio, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. ¿Es necesaria la separación? Sí, es indispensable. El pecado separa al hombre de su Dios. Y solo separándose del pecado se podrá volver a restaurar esa comunión. Dios nos llama a separarnos, segunda los Corintios 6:17. Dios nos llama a santificarnos, primera Tesalonicenses 4:7. Separarnos cada día del pecado, renunciar a nuestros propios deseos carnales, deseos mundanos, consagrarnos al Señor, dedicarle nuestras vidas y obedecer su palabra produce como fruto la santificación. Romanos 6:22. Por esta razón nos ha bautizado con su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra que es verdadera. El Espíritu Santo imparte santidad en nosotros.
En la dispensación de la gracia, Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Una persona llena del Espíritu Santo y que se deja guiar por el Espíritu, cada día va perfeccionando su santidad, pues el mismo Espíritu le va enseñando y dando testimonio que Dios se agrada de su manera de vivir. Juan 14:26. La santidad es enseñada por la Biblia. Es también enseñada por los pastores, maestros, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 4:11-12. La palabra de Dios nos aconseja: no os conforméis a este siglo, en Romanos 12:2. Es decir, no conformarnos con lo que el mundo establece. No tenemos que seguir la corriente del mundo. La pregunta no es ¿qué tan cerca podemos vivir del mundo sin pecar? La pregunta verdadera es ¿qué tan cerca podemos vivir de Dios, firmes y seguros de nuestra salvación? Absteneos de toda especie de mal, en Primera de Tesalonicenses 5:22, es decir, de todo lo que tenga un reflejo del mundo y sus deseos. Todo lo que da una imagen incierta, que dé lugar a confusión o equivocación. Dios quiere un pueblo celoso de lo bueno y que odie lo malo. Salmo 97:10 y Proverbios 8:13. Dios odia el pecado y nosotros también debemos odiarlo. Claramente se entiende que debemos odiar el pecado, mas no al pecador, al cual hay que darle un tratamiento conforme a la palabra de Dios. Hay que mostrarle su estado y condición de condenación. Y esto no entraña falta de misericordia. Antes es mostrarla por aquella recomendación drástica que se nos exige: salvar un alma del fuego eterno. Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo que necesitamos para vivir en santidad, para obtener victoria en nuestra vida cristiana contra el pecado y vivir en santidad, necesitamos entender estas verdades. La ley del pecado, Romanos 7:20. Pablo nos dice que la ley del pecado que hay en nosotros es mayor que la ley de Moisés y que la ley de nuestra mente. En otras palabras, Pablo está diciendo que ni la ley ni nuestra mente podrán vencer la naturaleza pecaminosa que reside en cada ser humano. La ley del pecado también se llama naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza, el viejo hombre, el primer Adán y la carne. Pero hay una ley que es mayor que la ley del pecado y es la ley del Espíritu. Romanos 8:2. Solo por medio de esta ley el hombre puede ser libre de la ley del pecado. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza que no desea pecar, que tiene las leyes y los deseos de Dios implantados en ella. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. En otras palabras, todo aquel que ha nacido de nuevo no quiere pecar, no le gusta pecar, por lo tanto, no practica el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos cosas distintas. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Romanos 6:1-6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo a través del arrepentimiento, para que ya no sirvamos al pecado. Estamos muertos al pecado, por lo tanto somos libres del pecado. Así que el consejo de la palabra es: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 12, 13. Romanos 12, 1, 2 nos da otra perspectiva de lo que es la santidad. Debemos vivir una vida de tal manera que sea aceptable a Dios. Esto es parte de nuestro culto o adoración que le debemos tributar a aquel que nos ha salvado. Vivir en santidad es una manera de alabar y adorar a nuestro Dios. Miremos la santidad en su correcta perspectiva. Vivir en santidad no es una vida de esclavitud a reglas o regulaciones. No se trata solamente de no hacer lo malo, sino de estar dispuestos y alertas a hacer todo lo que agrada al Señor. Propósito de vivir en santidad: agradar a aquel que nos compró a precio de sangre preciosa y mora en nosotros. 1 Corintios 6, 19, 20. Reflejar o proyectar la imagen de aquel que habita en nosotros para que otros sean atraídos a él. Salmo 119, 1, 2. Para agradar a Dios con lo que hacemos, necesitamos la fe. Hebreos 11, 6. Todos los aspectos de nuestra relación con Dios tiene que ver con la fe. Por fe venimos a Él, en fe somos salvos y por fe vivimos. Santiago 2, 17, 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe nos guía a la obediencia. Así debe ser también en cuanto a nuestra manera de vivir santamente para Dios. La santidad es resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas por la fe que hemos depositado en Él. Vivir en santidad es vivir en obediencia, y la obediencia es la mejor y más importante demostración de amor que podemos darle a aquel que nos ama. Juan 14, 15. Las actitudes son una base de santidad en nuestra vida cristiana. Una correcta actitud es el fundamento para desarrollar una vida en santidad. El salmista pidió a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10, 12. La verdadera santidad comienza en lo interior y se refleja en lo exterior y cubre todos los aspectos de la vida, como lo son la naturaleza, los pensamientos, las actitudes, el comportamiento, la conducta y hasta la apariencia. En 1 de Pedro 1, 13, 16, el apóstol nos hace un llamamiento a una vida santa. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra vida y nuestro ser deben estar santificados por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pudiéramos decir que la santidad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes es santidad completa. Y la santidad en nuestro comportamiento, conducta y apariencia es la misma santidad completa. Preguntamos: ¿existen entonces dos clases de santidad? No. Lo que estoy diciendo es que la santidad interna y externa es una sola
y la misma santidad. Santidad a Dios, nuestro Salvador. No hay verdadera santidad en la vida del cristiano cuando su corazón está lleno de amargura, resentimiento, rencor, celos, envidia o altivez. Todo o cualquiera de estas cosas producirá una manera de hablar, una manera de actuar y hasta una apariencia que no refleja a Cristo. Si examinamos honestamente con la ayuda del Señor, mirando en el fondo de nuestro corazón, que hay una actitud negativa, entonces todos nuestros esfuerzos, incluyendo este estudio, sería completamente vano. Pero sí podemos traer nuestro corazón a una correcta actitud, hasta sentir un deseo sincero y ferviente de agradar a Dios. Entonces, el resto de este estudio será solo cuestión de escuchar con los oídos espirituales para luego ser hacedores de la palabra, practicantes de las enseñanzas y discípulos del buen Maestro que por amor nos ha salvado y cada día nos guía en el camino de la vida eterna. La santidad es la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas y de nuestro crecimiento en su conocimiento y en su gracia. La santidad en la lengua es nuestra manera de hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No debemos jurar. Mateo 5:34, Santiago 5:12. No debemos chismear. Proverbios 16:28, 26:20, Tito 3:2, Santiago 4:11. No debemos sembrar discordias. Proverbios 6:16, 19. No debemos tener malas conversaciones. Colosenses 3:8, Efesios 4:29. No debemos decir maldiciones. Romanos 12:14, Efesios 4:31. Debe hacer o decir, no mostrar doble ánimo ni hipocresía. Debe ser sí, sí, no, no. Mateo 5:36, 37. Debemos restaurar. Gálatas 6:1. Debemos dar gracias. Efesios 5:19, 20. Debemos hablar para edificar. Efesios 4:29. Debemos bendecir. Romanos 12:14. Mateo 5:44. La santidad de nuestros ojos. Los ojos son la ventana del alma, la luz del cuerpo. Los ojos son los órganos sensoriales que más información llevan al cerebro. Toda imagen que el hombre ve queda grabada en el cerebro. Lo que el hombre ve y oye determina su pensamiento y según su pensamiento, tal es él. Proverbios 23:7. Lo que el hombre ve tiene una influencia poderosa en su pensamiento. Los psicólogos dicen que el 90% de nuestros pensamientos son estimulados por la vista, por la visión, por los ojos. Por esto el Señor dijo que según la condición de nuestros ojos será la condición de todo nuestro cuerpo. Mateo 6:22, 23. Muchas tentaciones se nos presentan a través de los ojos. Eva vio y codició, tomó y pecó. David vio y codició, tomó y pecó. Acán vio y codició, tomó y pecó. Satanás sabe que puede alcanzar nuestra mente y nuestra alma fácilmente a través de los ojos. Pero el Señor promete bendición para el que guarda sus ojos de la tentación. Isaías 33, 15, 17. Ahora bien, hay muchas situaciones sobre las cuales no tenemos control, pero sí hemos aprendido
a disciplinar los ojos, serán tentaciones que pronto serán resistidas, serán rechazadas. Sin embargo, hay en nuestra sociedad medios sobre los cuales debemos y tenemos que tener control absoluto, y son la literatura impresa, el cine, la televisión, la internet. La lectura es un buen hábito de educación para el hombre, pero no todos los libros son buenos. Hay novelas que se basan en puro sexo, triángulos de amor, palabras vulgares, pornografía, magazines con confesiones íntimas o escándalos. Mateo 5:8 dice que los de limpio corazón verán a Dios, pero no se puede tener un corazón limpio leyendo basura. Hechos 19:19 es un ejemplo de la reacción de nuevo convertido que ha nacido de nuevo. Se despoja de lo que lo ataba al pecado. Se desecha lo que no sirve para el alma ni el corazón de un hijo de Dios. Una nueva manera de saber qué es bueno es preguntarse qué clase de pensamientos o meditación trae a nosotros la lectura bien escogida, la lectura no leudada. Televisión, cine y cualquier medio son las armas más poderosas que Satanás ha estado usando para corromper la humanidad. Los dos tópicos más enfatizados en ellas son sexo y violencia. Ellas representan y crean una generación que se va depravando cada vez más. ¿Cómo afecta estos medios audiovisuales al cristiano? La persona que se sienta frente a ellas es bombardeada por estas escenas y comportamientos que van de los ojos a la mente. El cristiano comienza resistiendo, pero va disminuyendo, y la mente es constantemente estimulada a pecar. Y de ver constantemente la misma escena o comportamiento, llega a parecerle normal al punto de practicarla. Ciertos programas no construyen ni edifican una vida cristiana. Viendo ciertas escenas, subconscientemente se asume que toda la sociedad es así, y esto desarrolla una actitud permisiva que excusa al pecado con la frase malsana: todo el mundo lo hace, ¿por qué he de ser yo la excepción? Es un medio de escape que te saca de la realidad, entretiene al hombre carnal y alimenta los deseos de la carne. Le hace perder lo más valioso que el hombre posee, el tiempo, pues se convierte en una adicción. Efesios 5:16, Colosenses 4:5. Nos recomiendan fuertes mandatos del Señor para no someternos bajo algunos efectos nocivos de la literatura, prensa, revistas, televisión, cine, internet. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Santidad en nuestra manera de vestir, porque la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Nuestra apariencia externa no es la base de nuestra santidad, porque el dicho popular dice: el hábito no hace al monje, aunque lo vista. Sin embargo, no deja de ser un elemento muy importante en nuestra vida cristiana, pues es un reflejo de lo interno. Nuestra manera de lucir incluye el vestido, el peinado y los adornos. El vestido refleja la moral correcta y el buen sentido. 1 Timoteo 2:9-10.
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. El pudor refleja la moral y significa decencia y castidad. Es una virtud que casi no se halla hoy en nuestro mundo. Es un valor que se ha perdido completamente. Es una vergüenza natural o innata que debe tener la mujer de enseñar su cuerpo. En otras palabras, el consejo del apóstol Pablo a las mujeres en este pasaje es que se vistan con ropa que cubran bien el cuerpo, que tengan vergüenza, muestren pudor, decencia al vestirse. Una vestimenta que descubre el cuerpo e incita a la tentación, lujuria, lascivia y concupiscencia, indica la presencia de un espíritu sensual, un deseo de llamar la atención sobre el sexo opuesto y hace una invitación al pecado. Vistámonos de una manera tal que no quedemos expuestos a miradas de codicia y aún a una segunda mirada con la cual ya peca no solo el que miró, sino también el cuerpo que provocó la lascivia. Mateo 18:7 da un ay a los hombres que son de tropiezo. En este versículo la palabra hombres incluye también a las mujeres. Mateo 13:40 y 18:6 también habla de los que hacen tropezar. La ropa decorosa tiene que ser bien examinada. Fijémonos en los cuellos, las mangas, que no sean muy escotadas, el largo del traje que no muestre las piernas, las aberturas de las faldas, estilos apretados o telas transparentes que traslucen la figura y la forma del cuerpo. La modestia es una señal de buen sentido y sabiduría. Significa ser moderada, justa, considerada. La modestia es una buena representante de la humildad. Dios odia el orgullo, la vanagloria y la altivez. Él no aprueba ninguna apariencia pretenciosa y ostentosa. Estilos diseñados para satisfacer el ego no son agradables delante de Dios y no nos convienen. El lujo y el costo están asociados con la vanidad. La obra de Dios sufre cuando tienen necesidades financieras y sus santos están gastando su dinero sin moderación. En cuanto al vestido, Dios también ha establecido una distinción entre los sexos. Entre el hombre y la mujer hay diferencias no solo biológicas, sino también mentales y emocionales. Dios ha establecido ciertos métodos sociales para mantener esta distinción. Esto es importante para Dios, pues Él ha diseñado diferentes papeles para el hombre y la mujer. Esto ha sido violado por medio del vestuario unisex. Deuteronomio 22:5 se aplica también para hoy, pues es parte de la ley de Dios que especifica que es una abominación para él. Malaquías 3:6. Dios declara que no acepta a los afeminados. 1 Corintios 6:9. Y en esto vemos que el que quiere que guardemos la diferencia. Y en esto vemos que Él quiere que guardemos la diferencia. Es claro que en nuestra cultura el pantalón está asociado con el vestir del hombre y las faldas o vestidos con el vestir de la mujer. No hace muchos años atrás era incorrecto que la mujer usara pantalones. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la mujer salió de su posición de ama de casa para trabajar en las fábricas por la ausencia de su esposo.
En este tiempo comenzó la nueva era para la mujer, la cual ha promovido negativamente al movimiento Liberación Femenina. Una liberación que no es otra cosa que una rebeldía y protesta al plan de Dios para ellas. El pantalón en el cuerpo de la mujer delinea su figura, marcando de una manera vulgar sus partes íntimas y dando lugar a la codicia por parte de los hombres, lo cual es tropiezo. El peinado o arreglo sencillo del pelo para dar gracia a la mujer. El peinado o arreglo sencillo del cabello para dar gracia a la mujer. La palabra nos recomienda no hacernos peinados ostentosos. 1 Timoteo 2:9, 1 Pedro 3:3. Lo contrario de peinados ostentosos son peinados sencillos. Tanto el hombre como la mujer, si usan peinados que son símbolos mundanos y escandalosos, como los que usan frecuentemente por los ídolos de la farándula, no quiere decir ni significa que son muestras de desarrollo libre de la personalidad, que expresan un movimiento psicodélico. Gente que consume narcóticos y exhiben extravagancias en el vestir, hablar o caminar. La mujer debe peinarse bien, con peinados sencillos, porque su cabello modesto y bien cuidado, sin cortes ni colores extravagantes, es su honor. Dios manda dejar crecer el cabello en las damas porque esto es honroso. Es decir, la mujer que se deja crecer el cabello es honrada. Es honrada por Dios, honrada por los ángeles, honrada por los justos y temerosos de Dios, porque por medio de su obediencia se está sometiendo a Dios y a su esposo. La mujer no debe orar o presentarse a Dios con la cabeza descubierta, pero Dios le ha dado su cabello en lugar de velo. 1 Corintios 11, 13, 16. El propósito del cabello largo en las damas es gloria, no vanagloria. No debe lucirse con otros propósitos, como por ejemplo vanidad, provocar o atraer. El cabello largo, bien recogido, bien arreglado, da gracia y gloria a la mujer. Usted podrá estar bien vestida, pero si no está bien peinada, no dará la misma impresión que cuando está bien vestida y bien peinada. También el arreglo del cabello refleja otras cosas como actitudes y estado de ánimo. La historia también nos dice que la práctica de cortarse el cabello por encima de los hombros entró en nuestra sociedad durante la Segunda Guerra Mundial. Los adornos de perlas, oro o plata, es decir, las joyas, no son adornos para la mujer cristiana. Las joyas son adornos que alimentan la vanidad. Las escrituras nos enseñan por todas partes sobre la humildad y la moderación y nos exhortan acerca de la vanidad y la soberbia. La vanidad de adornarse con joyas está descrita en Isaías 3, 16, 26. El pueblo de Israel se había envanecido y el Señor dijo que les quitaría todos sus adornos para despojarlos del orgullo. Cuando Jacob subió a Betel, aconsejó a su familia despojarse de los dioses falsos y de los aretes, pendientes, zarcillos, etcétera, etcétera. Génesis 35, 2, 4. El oro es un elemento mineral que representa atributos divinos. Por esto se usó en el tabernáculo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los egipcios les dieron muchas de sus riquezas en oro. Pero el propósito de Dios era que se usaran después en la construcción del tabernáculo.
El pueblo hizo con ellas un becerro, y eso trajo juicio de destrucción. Así que el oro, plata, perlas preciosas y otros elementos de esta naturaleza se han de usar para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El maquillaje, otra forma de adornar. El maquillaje acentúa la sensualidad para atraer al sexo opuesto. En la palabra de Dios y también históricamente, la pintura está asociada con la seducción y la prostitución. La práctica de pintar las pestañas fue introducida en Egipto en el año 3000. Por esto el sabio Salomón, dando consejo a sus hijos para no caer en manos de la mujer extraña, decía, Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Fijémonos cómo Jezabel usó la pintura con el propósito de seducir al profeta, según de Reyes 9:30. Pero las mujeres de Dios hacen todo lo contrario, como Esther 2:13-15. Cuando el pueblo de Dios, su amada, lo dejó por otros dioses, Dios lo comparó con una prostituta que usa maquillaje para atraer a sus amantes. Ezequiel 23:36-44. En Jeremías 3:3 dice el Señor, te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. De estos dos versículos podemos desprender que para el Señor el maquillaje en una mujer se relaciona con prácticas de seducción perversa. Según la Enciclopedia Británica, fue después de la Segunda Guerra Mundial, esta práctica venció la oposición y gradualmente fue aceptada por la sociedad. Antes de esto, estaba relacionada con la prostitución y el homosexualismo. El tinte en el cabello. La palabra de Dios nos hace una mención directa sobre esta forma de maquillaje. Sin embargo, aún podemos determinar si esto es agradable a Dios o no por la misma palabra. Algunas mujeres en la iglesia resisten al hecho de dejar que se le vean las canas por cuestiones estéticas, según afirman. Sin embargo, podemos decir que una persona que se tiñe el cabello está mostrándose o presentándose tal como no es. Es decir, no es transparente, presenta algo que parece, pero en realidad no es. ¿Saben a qué se asemeja algo que parece, pero que en realidad no es? Exactamente a una mentira, a una falsedad, una apariencia. Resistencia a que se vea el paso del tiempo en su rostro, para hacer sentir o creer que puede mostrar conservación y así seguir presentando una imagen agradable a todos, donde se presume que se demoran los signos de avance en la edad. Es una imaginación mental que proyecta tener otra edad y así retardar la vejez. Sabemos que las mujeres cristianas aman la verdad y la practican, son transparentes y consideran que las canas son honra, según lo expresa Levítico 19:32. También teñirse el cabello es una forma de ser de tropiezo para la mujer en el camino al Señor. Hoy en día las muchachas del mundo se pintan el cabello de diversos colores, rojo, morado, azul, verde, y así llegan a la iglesia. Suponga usted que a ella le empieza a agradar el evangelio, pero a ella le encanta el color de cabello morado. ¿Con qué autoridad le dirá usted no se tiña el cabello de morado si usted se lo pinta de negro o negro azul? ¿Hay alguna diferencia establecida por el color escogido?
El acto de cambiar la apariencia es el mismo. El atavío que nos recomienda la palabra. Los esfuerzos de la mujer cristiana deben ser ataviar su corazón y su espíritu. En otra ocasión la palabra nos manda vestidos con amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Debemos procurar este atavío interno que produce buenas obras y nos hace actuar y lucir como hijos de la luz. Dios nos promete hermosearnos con su salvación. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. No hay otra cosa que dé más belleza al ser humano que el amor, el gozo y la paz de Dios, reflejado en unos ojos bien despiertos y llenos de vida. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. Esta es la verdadera hermosura, la que proviene de un corazón limpio de amarguras y agradecidos con su Dios. La otra hermosura que proviene de cosas externas es artificial, superficial, es vana. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero la hermosura de la santidad es la verdadera hermosura. De ella podemos participar absolutamente todos. El Señor viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, que es santa y sin mancha de rebeldía y de desobediencia. Una iglesia que se ha sometido a Él y a su palabra de amor. Glorioso será el anuncio de nuestra entrada al cielo, vestidos de lino fino. Apocalipsis 19:7-8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerde siempre este Salmo 93:5. La santidad conviene a tu casa. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, te doy gracias por haberme dado permiso de compartir esta divina palabra y que tu palabra llegue a nuestros corazones. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.